Hola, ¿Se profe. escucha Buenas bien? tardes, perdón. Sí, muy bien. Buenas tardes, disculpe. Bueno, no hay problema. Si les parece bien, entonces empezamos esta última clase. Bien. En realidad lo que teníamos hoy previsto para ver son dos temas vinculados a la fase de la ejecución penal, que algo de eso habíamos hablado la semana pasada, y están viendo con otros docentes algunos de los institutos. Los que habían quedado asignados para este lunes eran dos institutos como la libertad condicional y la libertad asistida. Y si bien se trata de institutos en los que uno podría decir que básicamente lo que hay que remitirse es a estudiar código, porque hay un articulado que lo regula, tanto en el Código Penal como en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad nacional o provincial, en el caso de lo que es la libertad condicional, y en las leyes de ejecución de pena privativa de libertad, en el caso que lo que es la libertad asistida, si bien entonces básicamente se trata de regulaciones bastante extensas que tienen, digamos, que estudiar código, norma, no obstante esto, no puede, digamos, soslayarse que estas normas presentan algún grado de discusión bastante interesante, tanto en relación a su interpretación respecto de lo que son los requisitos, como lo que son las condiciones, además de aquellas problemáticas vinculadas, como vimos la semana pasada, al tema de cómo juega la alternativa de posibilidades cuando hay una previsión, tanto en la ley nacional como en la ley provincial. Y entonces, ¿cuál se privilegia? Que explicamos la semana pasada entonces que la ley nacional opera como una suerte de piso que no puede darse, pero no como un techo, y en ese sentido la ley provincial puede ser más generosa, dar más tiempo o ser menos estricta en requisitos o ser menos estricta en revocación o en mantenimiento de condiciones, y entonces puede simplemente dar más, fijar un techo más alto que lo que tiene la legislación nacional. Tanto en el caso de la libertad condicional como en la libertad asistida, entonces lo importante es tener en cuenta que ya estamos hablando de alguien que está cumpliendo una pena. Ustedes recuerdan que cuando hicimos la secuencia la semana pasada, decimos, bueno, se inicia un proceso penal y puede haber una suspensión del juicio a prueba. Entonces, lo que hay es la evitación de una condena, porque directamente se evita realizar la fase del juicio. Puede ser que la fase del juicio se cumpla y haya una condena, y sin embargo esa condena sea en su ejecución en suspenso, lo que llamamos condenación condicional. Es decir, existe la condena, pero no se la cumple. Cuando hablamos de libertad condicional y de libertad asistida, estamos hablando de institutos que se articulan dentro de la ejecución penal. Es decir, hay alguien que fue condenado y hay alguien que está cumpliendo la pena. Entonces, lo que cambian estos institutos es en algún momento del cumplimiento de esa pena, del encierro riguroso, la modalidad en que se cumple. Es eso, en una síntesis. La libertad condicional no es un instituto, digamos, nuevo, no es algo de última generación, sino que hay antecedentes más o menos, regulaciones más o menos parecidas a lo que hoy llamamos libertad condicional, muchas de ellas enclavadas ya en el siglo XIX, tanto en Australia como en Irlanda, como en España. Incluso el viejo Código de Baviera de 1813 tenía el Instituto de la Gracia, que se parecía en varias cosas a esto, y que fue además tenido en cuenta en lo que fue el famoso antecedente para nosotros del Código Tejedor, ¿no?
Así que no se trata de algo nuevo. Y en concreto lo que significa es que alguien que está penado, que está cumpliendo pena, va a egresar del establecimiento o el lugar donde está alojado, donde está cumpliendo esa pena, antes de su agotamiento. Y la idea que se persigue con lograr esto es, digamos, formar parte de una paulatina devolución del penado a la sociedad. Sería lo que llamaríamos la última etapa del tratamiento penitenciario, y sería este momento que la clase pasada mencionábamos de una devolución al medio social en forma controlada. ¿Se acuerdan que mencionábamos que una de las ideas falsamente instaladas, muchas veces desde lo mediático, era la idea de que las penas privativas de libertad se cumplían de cabo a rabo en forma de encierro riguroso? Y justamente estos institutos de los que hablamos hoy son de aquellos en los que se demuestra con claridad que la idea no es que la persona se quede presa todo el tiempo, sino que en algún momento se lo devuelve al medio social con una serie de pautas de conducta, con una serie de reglas que tiene que cumplir. Entonces, en cuanto a la libertad condicional, el primer artículo que a nosotros nos interesa es el artículo 13 del Código Penal. Este artículo 13 dice, leo en forma textual el código: el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de 3 años que hubiere cumplido los 2/3, y el condenado a reclusión o prisión por 3 o menos años que hubiere cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informes de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo las siguientes condiciones. Bien, entonces lo primero que tenemos es que hay una secuencia en la que nos establecen una serie de requisitos de procedencia que se vinculan a algunos de ellos simplemente con el cumplimiento de una determinada cantidad de tiempo de privación de libertad. Después, los que hablan de la necesidad de que el interno haya observado regularmente los reglamentos carcelarios. Y finalmente, un pedido de informes previos que debe producir tanto la dirección del establecimiento como peritos, en los que se hace una suerte de pronóstico individualizado de reinserción social que se pide que sea favorable. Dados estos requisitos, entonces puede accederse a la libertad condicional. Esta libertad condicional, aunque ha habido históricamente alguna discusión acerca de cuál es su naturaleza jurídica, digamos que la mayoría, digamos que lo que más consenso ha obtenido es la idea de que se trata de una forma de cumplimiento de la pena. Es decir, aquel que pasa del encierro riguroso a la libertad condicional, lo que está haciendo es seguir cumpliendo la pena. No es que recupera la libertad y se acabó el asunto. De hecho, ustedes recordarán que en la clase pasada mencionábamos que la oralidad, las audiencias públicas y orales, era una característica de la fase de ejecución en la provincia de Buenos Aires, y que aquellos temas que provocaban la necesidad de la oralidad, conforme el artículo 3 de la ley 12.256, entre otros eran estos, por ejemplo, libertad condicional y libertad asistida. Y cuando ustedes
presencien, bueno, en otro momento, cuando volvamos a la normalidad, se puede ir de nuevo a las audiencias. La mayoría de estas audiencias ahora están suspendidas por la emergencia sanitaria, pero cuando se funciona normal, muchas veces los alumnos van a ver este tipo de audiencias, que las hay prácticamente todos los días en tribunales, y verán que cuando se accede al pedido de libertad condicional, es usual que el juez de ejecución, o si fuera, por ejemplo, la Cámara, se le haga notar al condenado que cuando se dice libertad condicional, no se está queriendo decir que recupera la libertad sin más. Se le enfatiza, se le resalta la idea de que va a seguir cumpliendo la pena, pero en lugar de cumplirla dentro de un establecimiento carcelario, pasa a seguir cumpliéndola con la posibilidad de estar en su casa, con la posibilidad de socializar, pero obligado a una serie de reglas y a una serie de controles que, si no los cumple, van a implicar una vuelta atrás, que en los peores incumplimientos, como vamos a ver, puede incluso generar que el tiempo pasado en libertad condicional no se cuente, hagamos de cuenta que no hubiera pasado y tenga que cumplir ese tiempo de nuevo en encierro riguroso. Pero sobre esto vamos a volver dentro de unos minutos cuando avancemos sobre ese asunto. En concreto, entonces, tenemos que estamos frente a un cumplimiento de pena, y otro tema importante es que cuando se concede, cuando se pide y luego se concede una libertad condicional, simplemente se está concediendo un derecho, es decir, no estamos frente a una concesión graciosa, un acto de generosidad o de bondad por parte del juez de ejecución o del sistema penal, sino que verificados los requisitos, hay un derecho a gozar de esa fase última dentro del cumplimiento de pena. Y no deben perder de vista, cuando estén repasando esto, que además de ver las normas del Código Penal, es decir, los artículos 13 a 17, también deben mirar la regulación que hay en la Ley 24.660, es decir, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad de la Nación, singularmente los artículos 28 y 29. El 29 bis es meramente instrumental, lo que dice simplemente es que 45 días antes de llegarse al plazo ya se está en condiciones de iniciar el trámite, porque claro, el trámite de libertad condicional lleva un tiempo, porque hay que pedir un montón de información, requerir, por ejemplo, estos informes, y entonces, para que no se frustre periodo que debiera ser de libertad condicional en el trámite, se habilita que 45 días antes se pida. Bien, y también debe mirarse la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad de la provincia, la ley 12.256, en este caso son los artículos 101 y siguientes. En el caso de la ley provincial, la libertad condicional y la libertad asistida tienen una regulación conjunta. En el caso de la Nación, la libertad condicional la tiene, como les dije, en el 28 y 29, digamos, la libertad condicional, y la libertad asistida la tienen en el 54 y siguientes. O sea que en un lado van a encontrar las normas juntas, en el otro la van a encontrar por separado. Como la clase pasada vimos, justamente en la libertad asistida, no tanto en la condicional, es donde se ven bastantes diferencias entre la regulación de nación y de provincia. Volvemos al 13. El 13 dice, ¿cuáles serán, luego de este primer párrafo nos dice cuáles serán las condiciones en caso de que se otorgue? Es decir, ¿qué debe cumplir el condenado cuando goza de la libertad condicional? Nos dice, primero, residir en el lugar que determine el auto de soltura. Es decir, esta es lo que se llama la obligación de residencia. Fijar un domicilio. No es que el domicilio, una vez fijado, no pueda cambiarse,
sí, esto podría suceder, pero una vez que está fijado y aceptado el domicilio, normalmente se hace un informe respecto de ese domicilio, de la aptitud del domicilio para recibir al condenado. Si se quiere cambiar, hay que pedir autorización. Lo que no se puede es simplemente irse del domicilio fijado. Irse del domicilio fijado sin pedir autorización implica entonces un quiebre de regla, es una inobservancia a la obligación de residencia, y esta es considerada una inobservancia grave. Después vamos a ver las consecuencias. Segunda regla, observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes. Es decir, en el auto que ordena la libertad condicional, el auto quiere decir simplemente la resolución que ordena la libertad condicional, el juez de ejecución puede fijar una serie de reglas de inspección. Bueno, tiene que cumplirlas. Tercero, adoptar en el plazo que el auto determine oficio, arte, industria o profesión si no tuviere medios propios de subsistencia. Esta, por cierto, que es una regla que tiene un origen, digamos que de alguna forma lo que pone de manifiesto es una suerte de prevalencia o de privilegio hacia las bondades de la cultura del trabajo, como si la única forma honrada y socialmente apta de vivir fuera trabajar. No quiero que se entienda con esto que estoy diciendo que lo que debe favorecerse es delinquir, no, simplemente lo que se quiere significar es que hay una suerte ahí de idea de que trabajar es positivo y que debe favorecerse la cultura del trabajo. Sin embargo, todos conocemos que hay determinadas circunstancias en que la pertenencia a una determinada clase social o con determinadas posibilidades económicas permite no necesitar trabajar. Y sin embargo eso no sería considerado una inadaptación social. En muchos casos hasta dirían, qué suerte, no necesitas trabajar. Podés vivir bien y dedicarte a pasarla bien sin problemas, sin necesidad de trabajar. O sea que esta es una regla que desde este punto de vista debe relativizarse, y también debe relativizarse sobre todo en el contexto de momentos como los que vivimos. Imagínense una persona a la que le damos una libertad condicional hoy, en el contexto económico que vivimos, en el que producto de la pandemia vemos un retroceso brutal en términos de personas que pueden mantener su trabajo. O sea, hay un desempleo creciente, el desempleo regular ya venía siendo muy poco en relación al empleo informal, y entonces decirle a alguien que si no me trae ya un trabajo en blanco, no puedes tener libertad condicional, es prácticamente frustrar la posibilidad de que la libertad condicional se otorgue. Entonces, en síntesis, para esto se tiene una cierta flexibilidad, y en general lo que se puede ver es que los informes que se hacen respecto del lugar de residencia, entre otras cosas, indican si la familia está en condiciones de asistir, está en condiciones de proveer, está en condiciones de ayudar al que va a salir hasta el momento en que pueda conseguir ese empleo pretendido. Cuarta obligación, no cometer nuevos delitos. Bueno, esta es otra de las obligaciones importantes. Vamos a ver en temas de posibles revocaciones que la primera y la cuarta son las principales reglas. Las otras tienen otros efectos. Quinto, someterse al cuidado de un patronato indicado por las autoridades pertinentes, competentes. Es decir, someterse al control del patronato deliberado. De hecho, tanto la ley de ejecución de la pena privativa de libertad de nación como la de provincia, la primera en el artículo 54 bis, la segunda en el artículo 100
2, prevén que 6 meses antes de llegarse al plazo en que se puede gozar de la libertad condicional, debe remitirse un informe al patronato deliberado con todos aquellos que estén en esas condiciones, para que el patronato pueda implementar lo que se llaman las tareas de preegreso, es decir, ir haciendo los informes y los seguimientos y las verificaciones necesarias para que la persona pueda finalmente tener esta libertad condicional. Sexta, una regla que yo les diría que desde el punto de vista práctico, hoy vemos que en muchísimas ocasiones se pide, sobre todo por los fiscales de ejecución, y se acuerda, porque claro, tenemos mucha gente, muchos internos que tienen problemas de distintos tipos de adicciones, ¿no? A drogas duras, a drogas blandas, al alcohol, muchos en los que se verifica que tienen alguna personalidad psicopática o necesitan algún acompañamiento psiquiátrico o psicológico, y también que hay mucho déficit dentro de las mismas unidades carcelarias para proveer este seguimiento. Hablando en términos crudos, la verdad es que uno se encuentra con que, qué sé yo, un complejo como el de Batán, que tiene en total entre todas las unidades unos 2.000 presos, tal vez estemos con 2 o 3 psicólogos para informar y prestar atención psicológica justamente a los internos, lo que hace que prácticamente el tratamiento sea inexistente, ¿no? Y muchas veces cuando se llega a las conclusiones en ese informe prospectivo, diagnóstico acerca de si es o no posible una favorable reinserción, se termina diciendo, bueno, mire, no tuvo el tratamiento psicológico que necesitaba, o porque no quiso, o porque no se lo pudimos dar, o porque fue insuficiente. Entonces, la sexta regla dice, someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos. Entonces, hoy por hoy es muy común que, por ejemplo, se ponga dentro de las obligaciones que debe cumplir el interno, una vez que pasa a la fase de libertad condicional, el iniciar o seguir un tratamiento de prevención, control o rehabilitación de adicciones, o un tratamiento psicológico. Así que esta regla del sexto la vemos hoy, que es una regla de estilo que se utiliza mucho. Dice el último párrafo, estas condiciones a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el 27 de bis, es decir, aquellas de la condenación condicional, que vieron cuando estudiaron condenación condicional, y regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta 10 años más en las perpetuas a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional. Bien, entonces, estas son todas las condiciones que debe cumplir. Habíamos visto requisitos, cumplir un determinado tiempo de pena, observar regularmente los reglamentos carcelarios y tener informes favorables. Estos son los requisitos. Los que tienen que ver con el cumplimiento de pena, leímos que van verificándose 3 situaciones objetivas distintas. Quien tiene una pena privativa de libertad perpetua se le exige que cumpla 35 años antes de acceder a la libertad condicional. Esto es bastante problemático. ¿Por qué? Bueno, en principio una observación es el recordatorio de la clase pasada cuando decíamos que las penas perpetuas no son perpetuas. No quiere decir que entró a la cárcel y se muere en la cárcel. Y aquí vemos cómo nos dice que alguien que tiene una condena perpetua, a los 35 años de estar preso, puede volver al medio social en forma controlada, puede tener una libertad condicional.
Es decir, que aún el de perpetua puede volver al tráfico social. Ahora, ¿por qué digo que es problemática? Porque fíjense que dice haber cumplido 35 años. El problema de estos 35 años, esto se debe a una reforma que hubo. La redacción original hablaba de 20 años y guardaba entonces una correspondencia con una pena privativa máxima de libertad de 25 años que estaba prevista en el artículo 79 del Código Penal para el homicidio simple. Ese era el máximo de la pena temporal. Esto se subió, se endureció notablemente y se puso 35. Claro, el problema deviene de la discusión que sabemos que existe en torno a la falta de determinación clara de cuál es el máximo posible de pena que rige nuestro país. Y ha colaborado sin duda a la inseguridad la permanente omisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de expedirse sobre este asunto. Esto es francamente uno de los déficits fuertes que pueden observarse en la jurisprudencia de la Corte, no hablo de esta, sino incluso de la anterior. Es decir, en las últimas décadas, digamos, de que está la vigencia de esta regla, que es una de aquellas que se debió a la impronta de lo que Mayer, el recientemente fallecido jurista Julio Mayer, uno de los grandes sin duda del derecho penal argentino, seguramente el más grande procesalista penal de Latinoamérica de las últimas décadas, una obra que ha influenciado en toda Latinoamérica la mayoría de los códigos procesales penales de Latinoamérica de los últimos años, en forma directa o indirecta, ha sido un fruto de la tarea de Mayer. Bueno, Mayer, a un momento de grandes reformas, hubo 24 reformas en 2 años del Código Penal, luego de un hecho muy triste, un secuestro extorsivo seguido de muerte, en que el padre de la víctima, quien se presentó durante un tiempo como un ingeniero, el ingeniero Bloomberg, generó un movimiento de presión para un endurecimiento de la legislación penal. Mayer lo llamó el Bloomberg Strafrecht, es decir, el derecho penal de Bloomberg a este momento de modificaciones, y entre otras cosas hicieron esto. Claro, como todo parche de estos que tantas veces hemos hablado, que sufrió el Código Penal, este era un parche problemático. ¿Por qué? Porque fija 35 años cuando el máximo de la pena del 79 es 25. Y el punto es que para interpretaciones muy plausibles del posible máximo de pena, esto estaría incluso 5 años por encima del máximo de pena privativa de libertad temporal posible, que sería 30 años, y que lo sería en función del Tratado de Roma, que para los delitos internacionales más graves, más terribles, es decir, para el genocidio, no hay delito más grave que el genocidio, se prevé una pena temporal de 30 años, entonces no podría haber, porque rompería con el principio de proporcionalidad de las penas. Si el delito más grave tiene un máximo de 30 años, no podría haber delitos que tuvieran más de 30 años. Entonces, una previsión que dice 35 exorbita ese máximo de pena temporal. Entonces, algunos dirían, en realidad, aunque el código diga 35, debe leerse 30. Pero bien, este es uno de los problemas que tenemos por el parcheo.
No sé si esto se entendió bien. Sí, sería como una inconstitucionalidad del código. Como que, Y por ruptura del principio de proporcionalidad. claro. ¿Eh? Bien, Doctor, después tenemos lo más común, que son las penas mayores a 3 años. En este caso se pide el 2/3 del cumplimiento de la pena. Y en las penas menores a 3 años, ahí hay una diferencia entre cuando se trate de reclusión y cuando se trate de prisión, pero nosotros sabemos que la reclusión ha sido declarada por la Corte tácitamente derogada por las leyes de ejecución de pena privativa de libertad, por lo que el plazo de 1 año para la reclusión no existiría, y el plazo sería de 8 meses. Es el que prevé para la pena de prisión. Entonces, cuando es pena de menos de 3 años, a los 8 meses está en condiciones de pedir la libertad condicional. Si fuera una pena de hasta 8 meses, digamos que lo que tendría que operar allí en todo caso es la libertad asistida que permite la salida 3 meses antes del agotamiento de pena en la última redacción, 6 meses antes en la redacción anterior, o por ejemplo por penas hasta 6 meses, las leyes de ejecución de la pena privativa de libertad prevén distintas alternativas que pueden ir desde arrestos domiciliarios, semidetención, trabajos comunitarios, es decir, para penas más chicas aparecen otro tipo de alternativas. Para contar este plazo, estos 2/3, ¿no? que es la mayoría de los casos, también para los otros, pero me refiero a que los 2/3 son la mayoría. ¿Qué debo computar? Bueno, debo computar todo el tiempo que el imputado haya perdido su libertad, ya sea por una inicial detención, ya sea por la adopción de una medida cautelar a su respecto durante el proceso, como la prisión preventiva. Si, por ejemplo, la prisión preventiva fuera morigerada, esto no cambia. La modalidad morigerada también debe computarse. ¿Esto qué quiere decir? Lisa y llanamente que si, por ejemplo, en un caso de prisión preventiva se decide morigerar, porque sea alguno de los supuestos, y se lo manda a hacer un arresto domiciliario con o sin monitoreo electrónico. Ese tiempo que está en arresto domiciliario también se computa para llegar a la exigencia entonces de un determinado plazo de cumplimiento de la pena de privación de libertad. La observancia regular de los reglamentos carcelarios, debemos hacer hincapié en la idea de que dice regular. Regular no quiere decir perfecto. Profesor. No quiere decir... Sí. Le comento que quedan 4 minutos de clases. Entramos nuevamente después de que termine la clase. Y vamos a necesitar unos minutitos más. Dale, perfecto. Yo trataré de que no sea mucho más, pero necesitamos un poco más. Dale, sí, yo por si se corta, entramos nuevamente a la misma idea y a la misma clave entonces. Perfecto. Hacemos así. Sigo entonces a la que se corta. Insisto entonces en que la palabra que tiene el artículo es regular, no perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de simplemente verificar alguna inconducta durante toda la vida carcelaria para decir que ya no puede tener la libertad condicional. El cumplimiento regular quiere decir un buen cumplimiento, digamos, un cumplimiento en el que lo que se haya privilegiado es la adaptación al régimen penitenciario, que el cumplimiento de pena no se haya visto, digamos, signado por la sucesión de infracciones. Sobre todo hay que tener en cuenta que a veces las penas son muy largas y a una persona la metés 10, 15 años por la cabeza
Y bueno, tal vez en el primero, en el segundo, en el quinto año tuvo algún problema, tuvo alguna falta administrativa, alguna contravención al régimen, y después se la pasó, qué sé yo, 5, 6, 7 años sin ninguna. Y entonces no se podría decir que porque al comienzo tuvo algún problema, entonces no observó con regularidad los reglamentos carcelarios. Sí los observó con regularidad, lo que se privilegió fue la adaptación y no la desadaptación. En ese sentido debe entenderse. Cuando hablamos de reglamentos carcelarios, bueno, los artículos 79, 99, la ley 24.660 y los símiles de la ley provincial. Doctor, una consulta. ¿Cómo se pone en conocimiento del recluso ese tipo de normativa, ese tipo de reglamentación? ¿Se algún tipo de capacitación? ¿Cómo es en la práctica para que el sujeto que, Sí, perdón por la palabra, se equivocante no lo sepa? Obviamente que cuando entra se le explica qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Y en realidad las faltas o quiebres implican la elaboración de sumarios administrativos, en los que se le debe informar qué es lo que se le imputa, tiene la oportunidad de formular el descargo, puede ser sancionado, si es sancionado puede recurrir esa sanción administrativa con control judicial, e incluso hoy día hasta tiene un doble control judicial sobre esa sanción, es decir, que él va a tener plena conciencia de si fue considerado que hubo un quebranto o no hubo un quebranto. A su vez, lo va a percibir claramente porque tiene consecuencias respecto de la pérdida de beneficios dentro del sistema de vivencia carcelaria. Lo pueden cambiar de área, le pueden hacer perder visitas, puede perder trabajo, es decir, hay una serie de factores que van a influir. Y él también tiene conocimiento de cómo se califica su conducta y cuál es su concepto, que son dos cosas distintas. Una cosa es la conducta, que se mide alfanuméricamente, y otra cosa es el concepto, que se expresa en términos, digamos, de bueno, regular, malo, etc. Y eso se le notifica y también sabe qué es lo que está pasando con él. Y como dicen en su propia jerga, sabe cuando tienen que ganar conducta o cuando tienen que ganar concepto, porque se acerca un momento en el que van a ser evaluados y les conviene estar bien.